el comportamiento ondulatorio de la radiación. Toda la radiación posee un comportamiento ondulatorio, o sea, una onda. Eso es lo que ahora vamos a explicar. Es una aplicación interesante como para que ustedes puedan desarrollar. Tenemos aquí las 4 ecuaciones de Maxwell, expresados de manera diferencial. Ya, empezando con la ley de Gauss, la ley de Faraday, la ley de Gauss para campos magnéticos y la ley de Ampère. Esta ley de Ampère tiene que sufrir un ajuste. Y eso es lo que vamos a ver cómo se hace el ajuste. De ahí el término de lo que llamamos ley de Maxwell-Boltzmann. ¿Ya? De acuerdo al principio de conservación de la carga, dice, toda corriente se define como la variación de la cantidad de carga que se desplaza a través del tiempo. Son definiciones. Y la densidad superficial de carga, perdón, la densidad de corriente por la diferencial de superficie también nos determina el mismo valor. Esta expresión, no puedo escribirlo mal acá. Esta ecuación, a ver, ¿cómo hago para escribirlo? ¿Cómo hago para escribir? Bueno. Entonces, la integral de la densidad, o la densidad de carga, o la carga por unidad de volumen, que viene a ser la corriente, es igual a la densidad de corriente por la diferencia de superficies. Son definiciones que hemos utilizado. Expresado de manera diferencial, tenemos ahí, donde la divergencia de la densidad de corriente es igual a menos la derivada de la densidad volumétrica en el tiempo, de la densidad volumétrica de carga en el tiempo. Es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. A ver, ¿esto cómo puedo expresarlo también? ¿Puede mandarme la pizarra, por favor? ¿Alguien? Elmer, por favor. La pizarra. Mándame la pizarra. ¿Alguien tiene la pizarra? Ya. Bueno, ya, gracias. Integral. A la integral de J o diferencial de superficie. Listo. Y esto nos dicen que es igual. Y esto nos dicen que es igual a menos. Bueno, el menos es por la carga, ¿no? El nombre de la carga. De los electrones, ¿no? Derivada de Q respecto a derivada de Q en el tiempo. Derivada de T. Y me dice, ¿por qué se utiliza derivada total? ¿Cuál es la diferencia de una derivada total y de una derivada parcial?
¿Cuál es la diferencia de una derivada total y una derivada parcial? ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia de una derivada total con una derivada parcial? ¿Por qué se utiliza derivadas parciales? Derivada parcial. Ya. Entonces, a esta expresión le aplicamos la divergencia. A esta expresión le aplicamos el teorema de la divergencia. O sea, aquí le multiplico por todo esto. Y aquí también le multiplico por la divergencia a todo esto. Ya, esta carga es la integral de, aquí, esta es integral de rho, rho por dB, de, rho por dB. Al hacer la transformación esta transformación me va a salir como la divergente de, me sale como la divergencia de J en dB, J por D, J por la integral, integral, en J en D, en dB, en dB. Entonces, por el teorema de la divergencia, y voy a obtener al final de cuentas, acá va, que no existe Q, ahí, eso. Entonces yo elimino los diferenciales de las diferenciales de volumen y me voy a quedar con, y me quedo con la divergencia de J igual a todo esto. Control C, Control V, dB, J. Rho.
Eso es lo que aparece aquí. Es lo que el signo neutro de J de B de T. El signo menos, estamos obviando. Acá falta el signo menos. Listo, esa es la consecuencia de ese resultado. Esa es esa consecuencia, fíjense la ecuación de continuidad de la carga. Listo. Utilizando la ley de Ampère, trabajamos lo mismo, haciendo el mismo procedimiento, pero sabiendo que para campos magnéticos, ¿ya? La divergencia de la densidad de corriente es igual a cero para campos magnéticos. Entonces, al final, Maxwell propone esta determinación haciendo ese juego de, ¿cómo se llama?, de expresiones, ese juego de relaciones, y estableciendo que el rotacional de la densidad de la inducción magnética, el rotacional de la inducción magnética se debe a la densidad de carga, a la densidad de corriente, más la densidad del campo magnético que varía en el tiempo. Lo que habíamos explicado acá lo voy a expresar de una manera, de otra forma también. Entonces, esta expresión, ¿ya?, esta es para electrodinámica. Y en electrostática utiliza la ecuación de Gauss relacionada con la densidad de corriente, donde la ley y ahí viene la ley de Ampère-Maxwell, tiene la forma diferencial de esta forma, ¿no? Como lo que habíamos explicado en la clase. Hemos obtenido esta ecuación. Entonces, esa ley de Ampère-Maxwell lo expresa de manera integral. Y aquí utiliza realmente la ley la misma ley de Ampère, la misma ley perdón, la ley de Faraday. Esto viene a ser la ley de Faraday. Es en el comportamiento para campo eléctrico y para campo magnético. Aquí cuando dice cuando hay un conductor sobre el cual varía o sea, un área o una trayectoria circular. En esta trayectoria circular, mientras el campo eléctrico varía en el tiempo, va a generar un campo magnético. ¿Ya? Cuando aumenta el campo eléctrico, el campo magnético, de acuerdo a la regla derecha, de acuerdo a las reglas de la derecha, de la mano derecha, se manifiesta de esta forma en ese sentido. Y cuando disminuyes, aquí debe ser hacia abajo. Aquí debe ser hacia abajo. La flecha debe ser hacia abajo. La flecha debe ser hacia abajo. Regla de la mano derecha nomás. Como les había comentado, se evalúa en un capacitor, se evalúa el campo magnético en un capacitor, y es lo que simplemente nos permite evaluar de acuerdo a la ley de Ampère. Ese es longitud, es trayectoria, ese es longitud, no es área, es longitud, ¿no? Bueno,
Dice, esta construcción la resuelve el nuevo término, donde el capacitor está cargado en el proceso de carga antes de y después de, antes de y después de. Lo habíamos comentado, estamos una especie de repaso a lo que se ha hecho en la clase, ¿no? Por razones históricas se denominó a la corriente como la permitividad por la variación del flujo eléctrico en el tiempo. Ya habíamos explicado este comportamiento, que es el campo magnético total en la trayectoria cerrada, que es igual a la permeabilidad, debido a las dos corrientes, corriente constante y la corriente de desplazamiento en el interior de la placa. Y esa expresión es igual a la permeabilidad magnética por la corriente entrante. Aquí está tomando el comportamiento real de lo que es la carga. La carga entrante, la carga saliente. En la carga entrante, la corriente entrante genera un campo magnético cuando está alimentando al capacitor. Y alimentando al capacitor aparece un flujo de campo eléctrico que varía en el tiempo y ahí aparece la variación del flujo magnético. Y la ecuación, lo que habíamos comentado, ¿no? La densidad de corriente antes de que entre en el medio del capacitor y la variación del campo eléctrico dentro del medio capacitor. Pues cada uno de ellos en la trayectoria cerrada S1 dice, y en la trayectoria cerrada S2. En la trayectoria cerrada S1 se presenta la densidad, la ley de Ampère, ¿no? Esa es trayectoria, no es superficie. Integral cerrada de esa trayectoria cerrada en cualquier punto antes del capacitor se expresa de esta forma. Y el campo magnético en el interior del condensador se presenta la corriente de desplazamiento. Y por ahí utiliza la suma de ambas expresiones, ¿no? Entonces, cada uno con su correspondiente definición. El flujo eléctrico es expresado como la integral del campo eléctrico en superficie, y ese es igual a Q sobre permitividad eléctrica, ley de Gauss. Y el desplazamiento eléctrico simplemente determina la derivada de la carga en el tiempo, la corriente que varía en el tiempo. Esas cuatro ecuaciones de Maxwell, de manera integral y diferencial, se expresa de esa forma. Hace uso de la ecuación de las leyes de Lorentz, de la fuerza de Lorentz, donde relaciona el campo eléctrico con el campo magnético. Aquí tenemos el electromagnetismo clásico. Las cuatro ecuaciones, lo mismo. Listo. Gran descubrimiento, dice, ondas electromagnéticas. Entonces, esta expresión, lo que hemos visto, nos relaciona la presencia del... Donde hay un campo eléctrico, nos dicen que hay un campo magnético. Y donde hay un campo magnético, hay un campo eléctrico. Viceversa, y así sucesivamente. Entonces, cuando aparece el campo eléctrico, aparece el campo magnético. Cuando desaparece el campo eléctrico, desaparece el campo magnético. Aparece el campo eléctrico, aparece el campo magnético. Son mutuamente, tienen una manifestación unívoca, ¿no? Donde aparece uno, aparece el otro, y donde desaparece el otro, aparece el otro, en el tiempo. Maxwell predijo la forma teórica de la existencia de la onda electromagnética. Aquí dice, no, predijo.
Una predicción resulta de una determinación teórica, porque estos fenómenos no se pueden demostrar. Entonces, las predicciones que hacen son desde ese punto de vista teóricos. Él, con todas estas ecuaciones que él ha empezado a analizar, le dice, no, que realmente sus 4 ecuaciones determinan el comportamiento de una onda electromagnética. Entonces dice, generó y detectó ondas electromagnéticas con su teoría. Las ondas de manera real no se pueden ver, las ondas electromagnéticas no se pueden ver, pero se puede suponer cómo es ese comportamiento. Y hace unos experimentos para determinar ese mismo comportamiento. Utiliza un anillo en el cual gira estas 2 cargas electrostáticas, las giran, o sea, estos 2 cuerpos son 2 cuerpos cargados eléctricamente y para su tiempo empieza a gira y empieza a obtener en este anillo ese es el comportamiento de la presencia de cargas, la presencia de corriente. Y donde nota, en estos 2 puntitos aparece una descarga, una chispa. Esa chispa le dice que realmente en este conductor aparece una corriente eléctrica, un flujo eléctrico. Y ese flujo eléctrico genera la chispa en esos dos puntos. ¿Ya? Lo que transmite, lo que relaja, la carga positiva, la carga negativa. Eso ya es en el punto debido a la inducción magnética, debido a la inducción, perdón, a la inducción eléctrica, Es lo que presenta aquí, ¿no? Listo. Ese es el experimento que hace y de este experimento utiliza las 4 ecuaciones de Maxwell. Ahora, aló, ¿me escuchan, no? Aló, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Oh, gracias. Estamos bien. Ok. Listo. Entonces, ahora viene a hacer un pequeño análisis para determinar cómo es el comportamiento ondulatorio, también deducido de manera teórica, ¿no? Entonces, las teorías resultan de la misma forma, ¿no? El movimiento ondulatorio empieza, o sea, tenemos ahí un diapasón, le da un golpe y aparece un sonido, y ese sonido se transmite. Al transmitir va a generar variación en el otro diapasón para determinar que realmente ese comportamiento, que el sonido es una energía que transporta y altera a otro cuerpo. Entonces, lo único que demuestra aquí es el comportamiento ondulatorio, para saber cómo. Entonces, aparece y explica en base a un pulso características comunes. En estado inicial, el cuerpo está en equilibrio. Segundo, la perturbación de un punto en el espacio altera el medio. La propagación de perturbación con una cierta velocidad, al alterar el medio, la perturbación empieza a desplazarse en el tiempo y ese desplazamiento en el tiempo determina la velocidad de propagación. La oscilación, la oscilación del medio perturbado alrededor de las posiciones de equilibrio. Si yo continuamente suelto las gotas, entonces voy a empezar a generar un conjunto de pulsos. El conjunto de pulsos representa una oscilación, el conjunto de pulsos. Y ahí viene el comportamiento ondulatorio. Molecularmente aparece eso. Las moléculas del agua no se desplazan, sino rotan, giran. Y ese giro es lo que nos muestra ese comportamiento ondulatorio. Las moléculas no se desplazan,
simplemente suben y bajan, suben y bajan. Y aquí nos están mostrando en un periodo completo cómo se mueven las moléculas en cada posición, en cada posición. Lo mismo sucede cuando yo tengo una cuerda, aplico, genero un pulso y ese pulso se va a desplazar hacia el otro extremo. ¿Ya? Y si yo genero pulsos repetitivos, bueno, esta es una perturbación transversal, y esta es una perturbación horizontal, donde la propagación del pulso, la propagación del pulso se hace horizontalmente. Y la perturbación también se hace aquí horizontalmente. En cambio, aquí, la perturbación se hace verticalmente y la propagación horizontalmente. Entonces hay una diferencia de perturbación y propagación. La perturbación vertical me va a generar una propagación horizontal. En cambio aquí, la perturbación horizontal me va a generar una propagación horizontal. Eso es lo que dice, ¿no? Yo perturbo, propago. Perturbo, propago. Y la onda se va a manifestar de la misma forma. La descripción matemática nos establece dos medios inerciales, dos sistemas inerciales, uno fijo y uno móvil. El fijo es respecto a un punto de referencia a partir del cual se va a evaluar. Y el móvil es el sistema, es la perturbación, es el sistema de perturbación que se desplaza en el tiempo. Entonces, en un momento dado, la perturbación respecto a un sistema inercial, vamos a suponer esto. Donde está la mano es el sistema inercial fijo. Donde está la mano es el sistema inercial fijo. Y todo lo que va a suceder posterior a ella es el sistema inercial móvil. Quiere decir, donde está la mano, ¿ya? Voy a poner el origen. Y en cualquier otro punto voy a evaluar el sistema inercial, el sistema móvil. Entonces tengo acá el sistema inercial, que es la mano, y el sistema móvil es la perturbación. La perturbación. Tengo el sistema fijo donde está la mano, y el sistema inercial móvil es donde está propagándose el pulso. Entonces, hace ese estudio aquí donde va a empezar y aquí donde ya se ha desplazado. Entonces, ya, voy a ir a la pizarra. Entonces, aquí voy a ir. Tengo ahí la cuerda. Aquí tengo la cuerda. Sin perturbar. Aquí tengo la pared. Aquí tengo la pared. Ahí tengo la pared. Es la pared. Es la pared. Y aquí tengo un sistema inercial fijo. Aquí tengo el sistema inercial fijo.
el sistema inercial fijo. Listo. Listo, este es O. Bueno, acá. Este es el origen. Listo. Genero el pulso y este pulso va a empezar a ese pulso va a empezar a propagarse. Voy a evaluar en este punto. Está propagándose. Entonces, de acuerdo a esa gráfica, acá utilizo otro sistema de referencia. Le voy a poner de color verde. Aquí tengo el... Y tengo ahí el pulso. Y tengo aquí también. Listo. Se está propagando. Y se está propagándose con con cierta velocidad hacia la pared. Entonces, pero la propagación se hace en el tiempo. En el tiempo la propagación se hace. Entonces, esa es en el origen estaba en cero, en un tiempo determinado, y hay una distancia de desplazamiento. Esa distancia, esta es una distancia velocidad por tiempo. Es el movimiento del pulso es el movimiento del pulso en la cuerda a una distancia, esta es una distancia medido por el observador fijo, medido por X sub 0, le voy a poner, X sub 0. Listo. Y este señor que está en el sistema móvil ve ese comportamiento, por ejemplo aquí, allá. Ese es lo que ya. Tengo dos sistemas, uno inercial y uno móvil, y la perturbación se está desplazando. Ahora, en el sistema móvil también estoy observando otro comportamiento. Voy a ponerle color naranja. Listo. Aquí. Ahora voy a evaluar el pulso respecto a esta distancia. Entonces, esa distancia me va a dar la distancia total. Voy a poner distancia total respecto a eso. Entonces, esa distancia total, X total, va a ser igual a X, a ese X respecto al sistema fijo, más el X, más el X respecto a la distancia móvil. Móvil. Es X total, de X0 a X. Y este es este X móvil. X móvil. Y esa distancia total me va a representar este valor medido por el sistema fijo, la distancia total, o sea, toda esta expresión. Toda esta expresión. Toda esta expresión.
menos esta distancia, menos esa distancia. De ahí viene el término, a ver, donde X total a ver, es el X total menos el X móvil es lo que yo necesito conocer. El desplazamiento pero observado desde el sistema inercial. Entonces, hace una descripción, una relación de la función allá de la perturbación. Ya acá determina la perturbación, cómo se está desplazándose en un punto determinado. Y eso hace esto. Este punto. Entonces aquí tengo un Y. En este punto, este punto del pulso es evaluado aquí. Lo que sucede verticalmente en el sistema inercial y en el sistema fijo es el mismo. Entonces, Y, en otras palabras, Y, aquí tengo Y, y aquí tengo Y', Y', del sistema móvil. Aquí tengo X' y aquí tengo X. X y X'. Sistema fijo y sistema móvil. Todo lo que sucede verticalmente en el sistema fijo sucede en el sistema móvil. Entonces aparece una dependencia de funciones, entre el desplazamiento y el tiempo. Hay una dependencia de funciones. Y a eso le llama el Y1 y el Y2. El Y1 y Y2. Bueno, X menos BT. ¿Por qué se dice, por qué es el menos? Simplemente porque estoy restando. Ese menos es lo que estoy restando. La distancia total menos la distancia del comportamiento. Y esta distancia es igual al BT. A ver, la distancia total. Es la distancia total. Acá, menos. Este es, acá. Perdón, a ver. Acá voy a ir abajo. Para que se entienda, a ver cómo. Ya, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Ya. Voy a corregir esto. Se me voy. Se la acuerdo. Esto voy a borrar. A ver. Aquí voy a aclarar esto. Bueno. Esta es la distancia total. X. Y ese X en este punto, con negro vamos a poner. Voy a evaluar ese punto de la onda. Ya.
Ese punto de la onda voy a evaluar. Ese punto de la onda está a una distancia X del sistema de referencia fijo. ¿Ya? Y está a una distancia X' del sistema móvil. El sistema móvil es este. Entonces, este va a ser O'. Este va a ser O'. Entonces voy a tener un X'. Un X'. Listo. Respecto de O', yo tengo una distancia. Esa distancia va a ser respecto del origen evaluado horizontalmente, va a ser igual a, voy a poner el azul. Listo. Está a esta distancia. Y esa distancia yo le voy a llamar X'. Esta distancia. Esta distancia, con esta distancia, yo le llamo X', porque está medido en el sistema móvil. Listo. Entonces, si yo voy a evaluar este comportamiento desde el sistema fijo, yo voy a tener esta distancia X total, el X total va a ser igual a, hay una distancia de separación, hasta aquí. Y esa distancia de separación entre ambos sistemas inerciales es igual a B por T. B por T. Entonces, el X total va a ser igual al BT, más el X', más el X'. Listo, el X total viene a ser eso. Ahora, observando la forma como se aleja la perturbación, el alejamiento de la perturbación va a ser igual a, o sea, cómo mira el observador del sistema, no inercial, o sea, del sistema móvil, o sea, cómo se aleja de esta forma. X menos BT. Ahí. De esa forma, y es esta lo que se evalúa. Es esto lo que se evalúa. Es eso lo que se evalúa. Y eso aparece acá. Aquí. Eso es lo que aparece acá. Entonces, medido desde el sistema inercial que se aleja y medidos del sistema inercial, o sea, que se aleja a la derecha y que se aleja a la izquierda. Lo que se aleja a la derecha, lo que se aleja a la izquierda. Simplemente es eso. Y tenemos los dos. El que se aleja a la derecha y el que se aleja a la izquierda. O sea, para el sistema inercial fijo, esto está sucediendo. Para el sistema inercial móvil, esto está sucediendo. Entonces, la línea azul, el punto negro se está alejando del origen y se observa de esta forma. O sea, está alejándose a la derecha, hacia la izquierda. Y el otro está, desde el punto de vista del sistema fijo, se está alejándose a la derecha. Entonces,
Las ecuaciones son las mismas, solo con el signo cambiado. Listo. Como es una consecuencia como es un pulso consecutivo, ¿qué quiere decir un pulso consecutivo? Si este es un pulso, estamos evaluando de un pulso. Ahora, para evaluar a ahora, para evaluar a un conjunto de pulsos consecutivos, entonces lo que hace es esto. Entonces, el pulso empieza a desplazarse de esta forma, ¿no? Vamos a empezar así. Pulsos consecutivos. Y así sucesivamente. Entonces, en el origen genera unos pulsos consecutivos y todos empiezan a propagarse. Todo se empieza a propagar con la misma velocidad. Con la misma velocidad. Con la misma velocidad todos empiezan a propagarse. Ese comportamiento se asemeja matemáticamente a una función sinusoidal. El fenómeno físico, de acuerdo a la geometría del fenómeno físico, le dan esa denominación sinusoidal o cosinusoidal. Puede ser función seno o función coseno. Aquí yo puedo poner función seno o función coseno. No hay problema. Se dice función seno por la siguiente razón. Porque yo he evaluado a partir de este punto. Yo he empezado a evaluar, o sea, mi sistema de referencia he puesto en este punto. Por ahí se dice función coseno. Y función seno vendría a ser este. Función seno vendría a ser este. Entonces, la línea roja me determina una función coseno. Y la función seno me representa esto. Entonces, entre la función seno y coseno hay un desfase de 180 grados. Perdón, pi medios. Un desfase de pi medios. Por ahí que el seno o el coseno de teta es igual al coseno de un teta más un pi medios. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Por ahí que se utiliza la función seno o coseno, sabiendo que hay un desfase. El desfase es entre este punto y este punto. Aquí hay una distancia de pi medios. Una distancia de pi medios. Ese es el desfase. Ese es el desfase entre esos dos puntos. Entre esos dos puntos existe un desfase de pi medios. Por eso que es igual evaluar para función seno o coseno. ¿Ya? El periodo completo está aquí, en este punto. Aquí. El periodo completo está aquí. Para la función coseno y para la función seno está aquí. Ahí mismo. Espera.
el gráfico, el gráfico no me está ayudando, está mal. El gráfico está mal, pero no corregir. Listo. Vamos a hacer así. Entonces, el periodo completo para la función coseno está hasta aquí. Pero para la función... Listo, el periodo completo para la función coseno está hasta aquí. Hasta ahí. El periodo completo para la función seno está hasta aquí. Entonces, para cada caso es un periodo completo y hay un desfase, ¿no? Ese desfase es entre este punto y el otro punto. Siempre. Ahí está. Entre esos dos puntos hay un desfase de pi medios. Ese es el ángulo de desfase. Entonces, la función seno y coseno es lo mismo. Es lo mismo utilizar. Entonces, la onda que funciona aquí, hay una, para la función, la velocidad de perturbación, para la función de onda, se expresa de esta forma. Ahora, ¿de dónde se obtiene eso, esta ecuación? Ahí se va a hacer la demostración. Vamos a hacer la demostración. Hay una longitud de onda, hay un periodo. K es el número de onda. ¿Qué quiere decir número de onda? El número de onda es el número de oscilaciones que existe en el medio. Por ejemplo, aquí existe ¿cuántas oscilaciones existe aquí? 1, 2 y un poquito. Eso es el número de onda. Entonces, si yo quiero evaluar el número de onda, determina el número de oscilaciones que se desplaza en toda la perturbación. Número de oscilaciones. La frecuencia angular. Eso se va a demostrar. Lo vamos a demostrar. Listo. Aquí está volviendo a hacer el análisis que estamos haciendo, pero desde un punto de vista ondulatorio, ¿ya? Donde teníamos la mano, ahora tenemos el sistema inercial. El sistema inercial fijo que va a generar pulsos, y esos pulsos van a empezar a desplazarse a lo largo de la cuerda. Para un sistema de cuerda, para un sistema de un tubo que genera perturbaciones. Un tubo que genera perturbaciones. Dentro de un tubo hay un líquido y ese líquido se desplaza como se observa. En un líquido, en un tubo. Puede ser lo mismo que un resorte. Lo mismo que sucede en el líquido sucede en el resorte. Las perturbaciones se expresan de la misma forma. En esta parte, la oscilación, a diferencia de esta, es en el medio libre. Y aquí en un medio restringido, por ahí que se habla de presión. La presión, que podría ser también el aire. Entonces va a haber una variación de presión de aire en el medio, o de líquido, que es lo mismo. Y el líquido en una quena, en un tubo, se presenta de la misma forma. Y el comportamiento ondulatorio es el mismo. Aquí hace la demostración de la onda. ¿Por qué se dice una onda? ¿Ya? La función, hemos dicho, la función del pulso, o sea, la perturbación consecutiva, se desplaza en función de la distancia del tiempo. Para una perturbación a la derecha y para una perturbación a la izquierda. De manera indistinta puede tomar. X' está referido de cómo se desplaza el pulso a la izquierda. O sea, este X' es lo que estamos
mostrando aquí. Perdón. Esto. Este es. Aquí el pulso se está desplazándose a la derecha, pero es signo negativo. ¿Qué quiere decir a la derecha? Observando desde el sistema inercial móvil. Desde el sistema móvil estoy observando cómo se está desplazándose a la derecha. Y ahí viene el sistema, de ahí viene el signo positivo. En el otro sentido, es la misma, pero medido desde el sistema fijo, positivo, pero donde el X' representa el comportamiento del pulso en el sistema móvil. Entonces, estas dos ecuaciones hay que saberles entender. Estas dos voy a poner con color rojo. Estas dos ecuaciones son el mismo comportamiento. Son el mismo comportamiento. Ahora, dependiendo de a quién estoy evaluando, eso es lo que muestra aquí. Aquí. Y ahí viene X más menos BT. ¿A quién le llama X', X más menos BT? Medido desde el sistema inercial. Entonces, cuando mide desde el sistema inercial, expresa de esta forma. Y como está variando, como se está desplazando, entonces el desplazamiento genera esa derivada. La derivada del tiempo quiere decir que hay una variación. Lo que utilizamos el término gradiente, ¿ya? Hay una variación del punto en el espacio. Y la variación del punto en el espacio va a ser igual a 1. Y la variación del punto en el tiempo es igual a dt. La derivada simplemente. ¿Ya? Esa derivada yo puedo explicar. Y ahí por ahí decía, ¿no? ¿Por qué se diferencia una derivada total con una derivada parcial? ¿Por qué se diferencia entre una derivada total y una derivada parcial? Simplemente es en que la derivada parcial, la función, se utiliza una derivada parcial porque la función depende de más de una variable. Y aquí tenemos una función, una variable desplazamiento, una variable tiempo. La función depende de dos o más variables. Entonces la función phi, en este caso, depende de la función desplazamiento y de la función tiempo. Por ahí que se utiliza el término derivada parcial. Listo. En derivadas parciales hace un juego de matemáticas, y eso ustedes lo conocen. O sea, la derivada de la función va a ser igual a la derivada de la función respecto del sistema móvil y la derivada del sistema móvil respecto al sistema fijo. Como este valor es igual a 1, entonces voy a tener que la derivada de la función, ¿ya? Respecto a la derivada del sistema móvil, van a ser iguales. El sistema móvil con el sistema fijo van a ser iguales. Entonces, la derivada parcial del sistema móvil respecto al sistema fijo es igual a la derivada de la función respecto al sistema móvil. Listo. Si yo nuevamente hago ese juego de derivación, entonces voy a derivar nuevamente la función móvil. Derivo nuevamente y voy a obtener la segunda derivada. En el otro caso lo mismo hago, pero respecto al tiempo. La derivada de la función en el tiempo es igual a la derivada de la función phi respecto de la derivada de x'. X' es otra función.
y ese X' en el tiempo. Y de ahí voy a tener esta expresión. Pero esta expresión, ¿ya? Voy a volver a derivarlo. Derivo toda esa expresión y voy a obtener ese resultado. Igualo las dos expresiones y al igualar estas dos expresiones, voy a tener esta ecuación, que se llama la ecuación de onda, la ecuación diferencial de una onda, ¿ya? Donde la velocidad es inversamente proporcional a la función medido desde el tiempo. Entonces, la segunda derivada de la función evaluada en el desplazamiento es igual a 1 sobre la velocidad en el tiempo de la derivada de la función, de la segunda derivada de la función en el tiempo, que representa la ecuación de la onda. Haciendo uso de esta demostración, Maxwell hace esa misma demostración y por ahí que dice que la radiación, la onda, perdón, el comportamiento electromagnético es una onda. Haciendo esta demostración, dice que el comportamiento electromagnético también es una onda. Bueno, hace una descripción de lo que es dirección de propagación de la onda, para una perturbación horizontal y una perturbación vertical, una longitud, o sea, una onda longitudinal se desplaza horizontalmente y una onda transversal se perturba, perdón, una onda longitudinal, la perturbación de una onda longitudinal es horizontal y la perturbación de una onda transversal es vertical. Fuentes de ondas son el espacio entre perturbación y perturbación. ¿Qué quiere decir es frente de onda? Aquí vamos a... Aquí. Para la línea verde vamos a hacer una perturbación o un frente de onda es esto. Aquí tengo una perturbación, aquí tengo la otra perturbación, aquí tengo la otra perturbación. Y así sucesivamente. A eso le llaman frentes de onda. Frentes de onda. Porque esta se debe a esta. Y esta se debe a esta. Esta se debe a esta. Pero esta se debe a esta. Y esta se debe a esta. Por ahí se dice frentes de onda. Porque están... O sea, lo que existe, la perturbación que está tanto a su derecha como a su izquierda. Y una de ellas, una depende de la otra. Dice, frentes de onda, ¿no? Y aquí tenemos frentes de onda, frentes de onda. Y aquí más frentes de onda. Infinitamente, ¿no? Porque la perturbación la oscilación es infinita. Listo. Se ve como planos, porque son planos al final de cuentas en el espacio. Este círculo al final se convierte en un plano a medida que cuando la propagación se va alejando, se va convirtiendo en planos. A un comienzo tiene este comportamiento donde la superficie es curva plana, pero a medida que se va alejando, la perturbación se convierte en una perturbación plana. Bueno, lo mismo que sucede, la energía la energía siempre se conserva. Ahora el comportamiento ondulatorio. Entonces, aquí esto ya es nuestro campo. ¿Por qué se dice que un comportamiento electromagnético es una onda? Ecuación Maxwell ahí. Entonces, sabemos que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son transversales. Entonces, un sistema inercial en un punto determinado, ¿ya?
yo voy a observar al campo eléctrico y transversalmente a ella, o sea, perpendicularmente a ella, voy a observar el campo magnético, la presencia del campo magnético. Entonces tengo también dos sistemas inerciales, uno fijo y uno móvil, ya, donde la perturbación se está desplazándose con una velocidad constante en el eje X. Quiere decir que en el eje Y está el campo eléctrico y en el eje Z el campo magnético. Por ahí que E depende del desplazamiento, tiene proyección solo se propaga en la dirección y el campo magnético solo se propaga en la dirección Z. Entonces, teniendo eso, voy a aplicar la primera ley de Maxwell. La primera ley de Maxwell. Como es una constante, la divergencia va a ser igual a 0. Entonces quiere decir que la función del campo eléctrico es diferente en la dirección Y. Es diferente, existe en la dirección Y, la perturbación. Y lo mismo que la divergencia del campo magnético en todo el sistema me va a generar solo la presencia del campo magnético en la dirección Z. Aplico el rotacional para el campo magnético considerando cómo se define el campo magnético. Aplico el rotacional y voy a obtener esta ecuación. La primera componente, desrotacional. Pero como B está en la dirección Z, igualo vectorialmente, ¿no? Evalúo vectorialmente. Porque este es un vector. Pues. Vectorialmente evalúo. El rotacional evalúo y me resulta este comportamiento. Pero como es un vector también, esta divergencia es la derivada del campo magnético en el tiempo, pero está en la dirección Z. Entonces va a ser igual a 0,0, en la dirección Z. Por comparación, entonces la derivada de con respecto a Z es igual a 0, por comparación. Y la derivada del campo eléctrico respecto a X es igual a la derivada del campo magnético en el tiempo. Son iguales. Entonces, por comparación de componentes, entonces ya tengo aquí un resultado. Aquí tengo un resultado. Esto mediante la ecuación 3. Ahora, mediante la ecuación 4. Aquí estoy utilizando la ecuación 3, me determina la ley de Ampère. Perdón, la ley de Maxwell. Y en la ecuación 4 utilizo la ley de Ampère. La ley de Ampère me dice esto. Entonces, utilizo el rotacional, hago la misma operación matemática y voy a obtener este resultado. Y ese es igual a, como el campo eléctrico se propaga en la dirección, la perturbación está en el eje Y. Entonces, hago la comparación y de la comparación voy a obtener este resultado. Listo. Ambas expresiones voy a intercambiar. Ahora voy a derivar esta expresión, la que está en la parte de arriba. Voy a derivar respecto al desplazamiento. Entonces utilizo la regla de la mano de toda esta expresión voy a derivar nuevamente por segunda vez. Derivo por segunda vez y voy a hacer un cambio de variable en la parte del denominador. Hago un cambio de variables en la parte del denominador. Este es X, Aquí está mal. Perdón, acá está el cambio de variables. Aquí está el cambio de variable. Pero este B es igual a esta expresión. Y al final, cuando yo voy a distribuir, voy a obtener esa expresión. Y voy a determinar el comportamiento de la ecuación de onda de manera general. Expresado de esta forma o expresado de esta forma es lo mismo. Tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Es lo mismo. Esto me demuestra
el comportamiento de la onda electromagnética. ¿Por qué obtener el mismo comportamiento? Donde la velocidad que habíamos encontrado aquí, esta ecuación de onda es la misma que esto. La velocidad es 1 sobre velocidad al cuadrado. 1 sobre velocidad al cuadrado. ¿Acaso? Entonces, este factor va a ser igual a 1 sobre velocidad al cuadrado. Pero como la propagación son en el orden de la velocidad de la luz, entonces todo esto va a ser igual a 1 sobre la velocidad de la luz. Y esa velocidad de la luz al despejar voy a tener, es expresado de esta forma. Si yo reemplazo los valores de mu, de la permitividad y la permeabilidad, voy a obtener el valor de la velocidad de la luz de manera precisa, que ese valor es igual a 2.99792 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz obtenida. ¿Cómo? Como una onda le determina ese comportamiento y esa onda está obtenida de acuerdo a una función de onda sinusoidal. Entonces, este comportamiento va a tener ese mismo comportamiento sinusoidal o cosinusoidal, cualquiera de las dos. Ya hemos dicho que seno o coseno es igual. Ya puedo evaluar cualquiera de ellos, donde el primer valor es la amplitud máxima de la perturbación, o sea, del campo eléctrico, la amplitud máxima del campo eléctrico, la amplitud máxima del campo magnético. Son las mismas expresiones porque son la misma ecuación, la misma perturbación, donde K determina el número de onda y omega la frecuencia, ¿ya? Y ahí la velocidad es igual a omega sobre K, que es igual a la longitud de onda por la frecuencia, que también viene a ser lo mismo que la longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia y todos los demás factores. La comparación, para decir que una es igual a la otra, es simplemente deriva la función de onda respecto al tiempo y la función de onda respecto al desplazamiento respecto al tiempo, y al final obtiene que estas dos expresiones son iguales. ¿Para qué? Para demostrar que la velocidad de la luz es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. Para eso hace esa operación. Entonces, fíjense, la velocidad de la luz es igual a la frecuencia angular sobre el número de onda. A su vez, que la velocidad de la luz es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. Utilizados desde un punto de vista máximo. Y esa es la expresión. Aquí tengo la apertura, es campo eléctrico, el comportamiento ondulatorio tanto del campo eléctrico y del campo magnético. Ambas son ondas planas. ¿Por qué? Porque en la onda plana yo tengo a un comportamiento eléctrico y un comportamiento magnético. La perturbación en el tiempo, la propagación para el campo eléctrico y el comportamiento para el campo magnético, oscilaciones. Y de ahí viene ese comportamiento. Y ese es el comportamiento del campo electromagnético. Y bueno, ya otros componentes que ya tienen que ver con la radiación, que viene a ser el momento, la presión, ya son otros factores que derivan de eso, ¿no? La densidad de corriente, la densidad de carga eléctrica, la densidad de energía del campo eléctrico, densidad de energía del campo magnético, tienen la misma analogía, el mismo comportamiento. Aquí viene el vector de Poynting. El vector de Poynting es un análisis vectorial de la onda electromagnética.
Cuando se habla el vector de Poynting, estoy evaluando el comportamiento de una onda electromagnética desde un punto de vista vectorial. Y su magnitud debe ser la intensidad de campo eléctrico. La magnitud o la norma del vector de Poynting viene a ser la magnitud, ¿ya? De ese producto. Y eso representa la intensidad de radiación. Y ahí viene la intensidad, viene como la intensidad de la onda electromagnética. Entonces, todos esos valores del vector de Poynting, de la densidad de energía, me determinan la intensidad de corriente. Entonces, yo determino por medio de esta expresión el valor de la intensidad. ¿Ya? Por definición, el coseno cuadrado de una función es igual a 1/2, por definición. En un valor máximo, pues, en los valores máximos, en el valor máximo, el coseno cuadrado es igual a 1/2. Eso es por definición, ¿no? Bueno, hasta ahí nomás. Eso es lo que nos interesa de la que es la comparación de una onda, el comportamiento de la, ¿cómo se llama? Electrodinámico del campo del electromagnetismo, evaluado desde un punto de vista ondulatorio. Y ahí viene la onda electromagnética. ¿Ya? Hasta aquí nuestro tema. Mañana vamos a hacer un par de ejemplos y con eso estamos listos para el examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta para demostrar ese comportamiento? ¿Sí entendí, no? Este comportamiento de la demostración es una cosa interesante y sencilla. Esta demostracióncita. Esta demostración. Aquí está la clave. Aquí está toda la clave. En esta expresión yo puedo demostrar ese comportamiento, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Ya, es la demostración. ¿Entendido? Listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Ahí están o no están? Estamos aquí, profesor. Ok. Ya pues, mañana continuamos. Vamos a hacer un par de ejercicios más relacionados con este tema. ¿O les resulta complicado? A ver, manifiesten y digan sí o no, para hacer más ejercicios relacionados con la ley de Ampère y la ley de Faraday, de acuerdo a lo que hemos hecho en la clase anterior. ¿Quieren hacer ejemplos de aplicación de la onda electromagnética o hacemos más ejemplos de aplicación de lo anterior? De la ley de Faraday y de la ley de Ampère. De lo anterior yo pienso que... Ok. Ok, entonces mañana vamos a hacer unos 2 o 3 ejemplos de la ley de Faraday y de la ley de Ampère. ¿Ya? Listo, hasta aquí nos quedamos para poder seguir continuando. Mañana es nuestra última clase de teoría y la siguiente semana puro examen. Espero que ya estén listos esas exposiciones, esos motores. ¿Ah? Espero que ya estén listos. Bueno, esa es una nota que ya se les indicó, ¿no? Ya, jóvenes.